vamos a hablar de la grandeza que María hace dulce la muerte a sus devotos. En Proverbios 1 dice: el amigo ama en todo tiempo y en la adversidad se conoce el hermano. Repitamos: el amigo ama en todo tiempo y en la adversidad se conoce el hermano. Dice en Proverbios 1. Pero los amigos del mundo, como no suelen ser verdaderos, solo duran mientras hay prosperidad, y luego que nos ven en desgracia, y mucho más a la hora de la muerte, nos abandonan. Dice San Alfonso María de Ligorio, y también en la Biblia, Dios Espíritu Santo. No lo hace así María con los suyos, en todos los trabajos de la vida y especialmente en las angustias de la muerte, que son las mayores que puede haber en este valle de lágrimas. No se aparta de sus queridos siervos. Podemos darnos cuenta cómo ocurre en la vida, cuando hay personas enfermas, que por estar enfermas son abandonadas, que porque están enfermas quieren quitarles todo, que porque están enfermas ya no sirve, se las abandona. Esos no son amigos. Y si nuestro proceder correspondió a la profesión de cristianos, nos proporciona una muerte dulce y feliz. San Alfonso María de Ligorio dice: porque desde aquel gran día en que con tanta pena asistió en el Calvario a la muerte del Señor y caudillo de todos los predestinados, adquirió el derecho de asistir a la muerte de todos ellos, y por esta causa nos enseña la Santa Iglesia a decir frecuentemente en el Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque todos descubrimos a los amigos en la adversidad. San Alfonso María de Ligorio dice: grandes son las angustias de un moribundo, ya por los remordimientos que dejan los pecados de la vida pasada, ya por el temor del juicio cercano, ya por las dudas de la salvación. En el rato de la muerte queremos cambiar, queremos ser santos, nos desesperamos por orar, por arrodillarnos, por ir donde Jesús, por confesarnos. Pero quizá para algunos ya sea tarde o no puedan. Por eso es cuando en vida debemos correr a los brazos de Jesús a pedir perdón, a los brazos de María. San Alfonso María de Ligorio dice: todo el infierno se arma y acomete con más violencia que nunca para arrebatar aquel alma en las puertas de la eternidad, viendo que le quedan pocos instantes y que si la pierde para siempre. Y el tentador que en vida nos persiguió tan obstinadamente no se contenta entonces con venir solo, sino que trae consigo otros muchos compañeros y tentadores. Por ejemplo, el maligno puede estar detrás de personas buenas para hacer daño a personas. El maligno a veces coge a personas buenas y se vale de ellas para
inspirar odio contra otra persona. Y ahí debemos darnos cuenta, cuando yo estoy teniendo odio, no soy yo, es el tentador, el maligno, quien está inspirándome aquel odio. Pero no puedo dejarme, debo correr arrodillarme donde María y decir el Santo Rosario que nos libre de la tentación, que nos libre del odio, que nos libre, que no deje que el maligno haga morada en nosotros, nido. San Alfonso María Ligorio dice: todo el infierno se arma y acomete con más violencia que nunca para arrebatar a aquel alma en las puertas de la eternidad, viendo que le quedan pocos instantes y que si la pierde para siempre, y el tentador que en vida nos persiguió tan obstinadamente no se contenta entonces con venir solo, sino que trae consigo otros muchos compañeros y tentadores. 10.000 dicen que vinieron a tentar a San Andrés Avelino a la hora de su muerte, habiendo tenido con ellos un combate tan recio y porfiado que hacía temblar a los buenos religiosos que le asistían, como en su vida se lee, pues vieron hinchársele la cara hasta ponerse negra, estremecerse los miembros, crujir los huesos, caerle un torrente de lágrimas y dar con la cabeza violentas sacudidas, señales todas de la batalla espantosa que estaba sufriendo. Todos lloraban de compasión, redoblaban el fervor de las súplicas y al mismo tiempo estaban espantados de ver morir a un santo de aquella manera, aunque por otra parte se consolaban, advirtiendo que de cuando en cuando levantaba la vista como pidiendo socorro a una devota imagen de María Santísima que tenía delante, y acordándose de que había dicho muchas veces que en aquel trance sería esta señora su amparo y refugio, plugo finalmente a la divina bondad que acabase la lucha con gloriosa victoria, porque cesando la conmoción del cuerpo y deshinchando y vuelto a su primer color el semblante, fijó los ojos amorosamente en aquella imagen, hizo como en acción de gracias devota inclinación a María, que se le apareció en el acto según se cree, y expirando dulcemente en sus brazos maternales, voló para siempre a los gozos del paraíso. Y al mismo tiempo una religiosa capuchina, que estaba también en la agonía, se volvió a las monjas que la asistían y les dijo: recemos un Ave María, porque ahora acaba de morir un santo. Oh, qué cierto es que a la presencia de María huyen los rebeldes. Si en aquella hora la tenemos de nuestra parte, ¿qué temor nos podrán causar todos los enemigos del infierno? Temeroso David de las angustias de la muerte, se confortaba con la confianza en el Redentor que había de venir y en los méritos de la que había de ser su madre. Dice: cuando camine por la sombra de la muerte, tu vara, Señor, y tu báculo me consolarán. Explica Hugo Cardenal: por el báculo el árbol de la cruz y por la vara la intercesión de María, vara florida que anuncia el profeta Isaías diciendo: saldrá una vara, un vástago de la raíz de Jesé, es decir, de la familia de David, hijo de Jesé, y de ella una flor. Es ciertamente María vara de gran poder, vara que vence y quebranta toda la violencia de los enemigos infernales. Y si ella está por nosotros, ¿quién se nos opondrá? Hallándose el padre Manuel Padial de la Compañía de Jesús, cercano a la muerte, se le apareció llenándole de gozo y diciéndole: ya finalmente llegó la hora en que te den los ángeles el parabién cantado así, o trabajos dichosos, o mortificaciones bien remuneradas. Y al mismo tiempo salió de allí huyendo un ejército de enemigos que iban rabiosamente gritando: ¡ay, que nada podemos!
le defiende la que no tiene mancha. También fue asaltado en aquel trance el padre Gaspar Hayebot con una gran tentación contra la fe, pero acudiéndole a la Virgen fervorosamente, se le oyó decir en alta voz: «Gracias os doy, Señora, de que vengáis a socorrerme». San Buenaventura afirma que la Virgen manda en aquella hora el príncipe San Miguel con toda su celestial milicia para que defiendan a sus devotos, reciban sus almas y las suban a los cielos en triunfo. Por eso tenemos que decir la oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestros combates, sé nuestro amparo y defensor contra la maldad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial lanza con virtud divina al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Alfonso María de Ligorio dice: y aunque, como dice Isaías, todo el infierno se pone también en movimiento y envía a los peores diablos con orden de tentar al alma primero y de acusarla después en el divino tribunal. Con todo, si esa alma que haya tenido a María bajo su protección no se atreverán a tanto, sabiendo que nunca se condenó ni condenará ninguna de las que ella patrocine, y habiéndose tantas veces visto que aún les sale al encuentro y acompaña delante del juez, amparándoles bajo su manto, con lo que seguramente logran sentencia de salvación. Así lo hizo con Carlos, hijo de Santa Brígida, de cuya muerte estaba la madre temerosa, por haber muerto lejos de su presencia y en el estado peligroso de la milicia, pero Nuestra Señora le reveló que se había salvado por el amor que siempre le había tenido, para lo cual ella misma le había asistido al tiempo de morir, sugiriéndole todo lo que entonces debe hacer un cristiano. Vio al mismo tiempo al juez sentado en su trono, y que el demonio tuvo atrevimiento de presentarle dos quejas contra su Santísima Madre. La primera, que le hubiese estorbado tentar a Carlos cuando estaba para morir; la segunda, que le hubiese llevado ella delante del juez y alcanzándole de este modo la salvación, sin darle siquiera lugar a que expusiese las razones que le asistían para probar que aquella alma era suya. Pero el Señor le echó de su presencia y el alma de Carlos entró triunfante en la gloria. Sus lazos son ligaduras saludables, y en la última hora encontrarás en ella tu descanso. Dichoso tú, hermano mío, si aquella hora te encuentra ligado con las dulces cadenas del amor de María. Estas son cadenas de salvación que te aseguran la eterna felicidad y te darán a gustar con anticipación aquella paz envidiable, principio del eterno descanso. Por eso es importantísimo el Santo Rosario todos los días. Pero no es un repetir y repetir como loro. El Santo Rosario es decirlo de corazón. Y si lo oras de corazón te darás cuenta lo que significa. Refiere el Padre Vinelli en su libro de las perfecciones de Nuestra Señora que, estando él ayudando a bien morir a un hombre muy devoto de María Santísima, le dijo al moribundo poco antes de expirar: «Padre, si supiese qué alegría siento en esta hora de haber servido a la Madre de Dios, no hallo palabras con que explicarlo». Y el Padre Suárez, por haberlo sido también, tanto que aseguraba hubiera trocado todo su saber por el mérito de un Ave María, murió con tanto gozo que, expirando como estaba, decía: «Nunca hubiera pensado que el morir fuese cosa tan dulce». Igual contento sentirás tú, sin duda, devoto lector, si amas ahora a esta buena Madre, la cual no podrá entonces dejar de mostrarse correspondida con los hijos amantes que le hubieran fielmente servido, visitándola con frecuencia, rezando su Santo Rosario, ayunando en su honor y especialmente dándole sin cesar gracias y alabanzas
por con sus continuos favores y encomendándose de veras a su poderoso patrocinio. Ni el haber sido pecador algún tiempo te quitará este consuelo. Si desde hoy quieres enmendarte y empezar a servirle con fervor, y en las tentaciones y angustias que fraguará el demonio para desalentarte, ella que es agradecida y benignísima te confortará con su auxilio y aún vendrá en persona para asistirte en aquella hora. Cuenta San Pedro Damiano que temeroso un día un hermano suyo llamado Martín, de los pecados de la vida pasada, se puso delante de un altar de la Virgen, dedicándose por esclavo suyo, y atándose por señal una cinta al cuello, le dijo: Señora y espejo de pureza, yo pobre pecador ofendí a Dios y a vos, mancillando la castidad. Ya no me queda otro remedio que ofrecerme por vuestro esclavo. Vedme aquí, a vos me dedico para siempre. Recibid a este rebelde pecador y no me desechéis. Y luego puso en la peana del altar unas monedas, con promesa de traer cada año otras tantas en señal de tributo. Así llegó en fin la hora de su muerte, cuando de pronto empezó a decir: levántense todos y hagan acatamiento a mi señora, añadiendo después: oh, qué favor, reina del cielo, que os dignéis visitar a este pobre esclavo. Bendecidme, señora, y no permitáis que se pierda mi alma, después de haberme favorecido con vuestra soberana presencia. En esto llegó su hermano, a quien refirió todo lo sucedido, quejándose de que no se hubiese levantado los circunstantes al entrar la Virgen, y a poco expiró plácidamente en el Señor. Tan dichosa como esta será tu muerte, piadoso lector, si hubieres sido fiel a María, dice San Alfonso María de Ligorio. Y aunque en el tiempo pasado hayas ofendido a Dios, tendrás arrepentido ya una muerte dulce y feliz con su amparo maternal y asistencia amorosa. Si te desalientan los pecados de la vida pasada, te asistirá como lo hizo con Adolfo, conde de Alsacia, el cual, habiendo trocado el mundo por la religión de San Francisco, fue muy devoto de la Madre de Dios, como se refiere en la crónica de la orden, estando ya pues en los últimos días de su vida, acordándose entonces de los años mal empleados en el siglo y temeroso del rigor del tribunal divino, comenzó a desconsolarse y dudar de su salvación. Pero he aquí que María, la cual no duerme en las angustias de sus devotos, acompañada de muchos santos, se le aparece, le conforta y le dice estas tiernas palabras: amado Adolfo, como siendo mío temes la muerte. Al instante se disipó todo el temor y murió con indecible gozo. Animémonos también nosotros, aunque pecadores, esperando que si ahora le servimos con fidelidad, se dignará entonces venir y asistirnos y consolarnos con su amabilísima presencia, como lo prometió Santa Matilde. Oh Dios mío, y qué dulce consuelo tendremos cuando ya cercanos a las puertas de la eternidad, y en aquel momento en que se ha de sentenciar la causa de nuestra salvación o condenación eterna, veamos a nuestro lado a la Reina del Cielo, asistiéndonos, animándonos y prometiéndonos su protección. Hay de estos ejemplos innumerables. Favor tan señalado hizo a Santa Clara, San Félix de Cantalicio, Santa Clara de Montefalco, Santa Teresa, San Pedro Alcántara, pero contemos otros pocos para consuelo. Refiere el padre Crasset que Santa María Oñesense vio una vez que la Virgen Santísima estaba a la cabecera de la cama de una devota viuda de Huilleboc, consolándola y mitigándole el ardor de una calentura muy ardiente. San Juan de Dios, estando para morir, esperaba que llegase esta señora, de quien había sido devotísimo, pero viendo que se tardaba, empezó a afligirse y a quejarse quizá. Pero cuando fue tiempo se le apareció, y como reprendiéndole de su poca confianza, le dijo estas dulces palabras: Juan, no dejo yo a los míos en esta hora. Como si le dijese: ¿pensabas acaso que te había yo de abandonar? ¿No sabes que a la hora de la muerte no desamparo a los que me aman? No he venido antes porque no era tiempo. Ahora que ya lo es, veme aquí, que vengo a llevarte conmigo al cielo. A poco expiró el santo y voló a la gloria.
donde estará dando gracias eternas a su amantísima Madre y Señora. Veamos el ejemplo que nos dice San María del Ligorio. Demos fin a este discurso con otro ejemplo que descubre igualmente la ternura de tan buena madre para con sus hijos queridos en aquella hora. Estaba ayudando a bien morir el párroco de cierto lugar a un hombre rico en una casa muy puesta, con asistencia de muchos criados, parientes y amigos, pero veía también a los diablos que en forma de perros hambrientos estaban cercando esperando su alma. Y así fue, que el instante que acabó de expirar se la llevaron, por haber muerto en pecado mortal. En el ínterin fue el cura mandó llamar a casa de una pobre que estaba también para morir y pedía los santos sacramentos, mas no pudiendo a un tiempo asistir a los dos, envió otro sacerdote con el viático, el cual no halló en la estancia de aquella buena mujer ni criados ni muebles preciosos, y acaso estaba echada por su pobreza en un poco de paja, pero vio el cuarto lleno de resplandor y cerca de la moribunda la reina de los ángeles, consolándola y enjugándola con un lienzo el sudor de la muerte. Por respeto a tan grande señora no se atrevía a entrar, pero la Virgen le hizo señas que entrase y le mostró un banquillo en que sentado oyese la confesión de su sierva, la cual se confesó, recibió con gran devoción el Santísimo Sacramento y a poco entregó su alma, dichosa en brazos de María. Oración que nos dice San Alfonso María de Ligorio, esta oración tan bonita. Oh dulcísima Madre, ¿cuál será la muerte de este miserable pecador? Cuando pienso en un instante último de mi vida y en aquel tribunal y estrecha cuenta que me aguarda, cuando reflexiono con mis pecados tengo merecida sentencia de condenación, me lleno de espanto. En la sangre de mi Redentor y en vuestra intercesión poderosa pongo toda mi esperanza, y en vuestra intercesión poderosa pongo toda mi esperanza, aunque sois reina del cielo, Señora del mundo y Madre de Dios, que es de todas la mayor dignidad. Tanta grandeza nos aleja de nosotros, antes bien nos inclina más a tener compasión en nuestra miseria, porque no hacéis como los amigos del mundo, que si los levantan la fortuna, se olvidan de lo que fueron, y no se dignan de mirar siquiera a sus amigos antiguos caídos en desgracia. Vuestro noble corazón, al contrario, donde ve mayor necesidad, allí acude más pronto. Luego que os invocamos y aún antes, venís, nos consoláis en nuestras aflicciones, disipáis las tempestades, vencéis a nuestros enemigos y en toda ocasión procuráis nuestro bien. Sea para siempre bendita la mano divina que en vos ha juntado tanta majestad y ternura, tanta grandeza y amor. Doy al Señor gracias, porque en vuestra felicidad consiste la mía y de vuestra suerte pende mi suerte. Oh consoladora de los afligidos, consolad a uno que viene a buscaros. Los remordimientos me atormentan, así por los muchos pecados que cometí, como por no saber si los he ya llorado debidamente. Veo que todas mis obras han sido malas, que los enemigos infernales esperan mi muerte para acusarme y que la divina justicia ofendida pide satisfacción. Ay, Madre amorosa, ¿qué ha de ser de mí? Si vos no me amparáis, me doy por perdido. ¿Qué decís? ¿Me protegeréis? Decid que sí, Virgen piadosísima, y alcanzadme un verdadero dolor de mis pecados, gracia para enmendar mi firmeza en el servicio del Señor los pocos días que me queden de vida. Y cuando llegue la hora de la muerte y me veis en aquellas angustias, no me abandonéis, esperanza mía, sino ayudadme entonces mucho más, para que no desespere acordándome de la multitud y gravedad de mis pecados, y viendo a mis enemigos en orden de batalla para cometerme, más os quiero pedir y perdonad mi atrevimiento. Venid vos en persona a consolarme con vuestra presencia. Este favor que a tantos habéis hecho, yo también le reclamo. Si es grande mi audacia, mayor es vuestra bondad. Madre sois, y siempre buscáis a los más necesitados para llenarlos de consuelo. En vos confío. Sea gloria vuestra el haber salvado a un infeliz merecedor del eterno castigo y haberle abierto las puertas del reino celestial, donde al veros correré a vuestros pies para adoraros, rendiros gracias, bendeciros y amaros por toda la eternidad. Amén.
María, tuyo soy. Jesús, eternamente yo te ame. Jesús, a todas horas yo te nombre. Jesús, en mis conflictos a ti clame. María, todo lo mío es tuyo y toda tuya soy.